Saludos y bienvenidos al 123, la conmemoración del natalicio número 123 del ex gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín. Mi nombre es Ayola Virella, soy periodista y editora y esta noche estaré llevándoles una conversación con el científico puertorriqueño, el doctor Daniel Colón Ramos, que hemos titulado La investigación científica, la gran heroína de la pandemia. Pero antes de pasar a nuestra conversación, escuchemos un mensaje del presidente de la Junta de Directores de la Fundación Luis Muñoz Marín, el señor Carlos Olivencia. Muchas gracias, Ayola, y buenas noches a las amigas y amigos de la Fundación Luis Muñoz Marín. A nombre de nuestra Junta de Directores, personal de administración, voluntarios y voluntarios de la Fundación, les doy la más cordial bienvenida a la celebración del natalicio 123 de Luis Muñoz Marín. Les confieso que planificar esta celebración fue un verdadero reto, pero como buenos puertorriqueños no nos rendimos ante nuestro propósito de preservar y promover el legado de quien fuera nuestro primer gobernador electo y una figura tan importante en la historia de Puerto Rico del siglo XX. Durante la mañana de hoy contamos con el privilegio de escuchar un mensaje de nuestro gobernador, el honorable Pedro Pierluisi, sobre la reconstrucción de Puerto Rico. Le agradecemos al honorable gobernador por tan sabias palabras y resumirnos un sinnúmero de proyectos esenciales para el desarrollo económico de Puerto Rico. Ahora pasaremos a la segunda parte de nuestra celebración, con nuestro invitado especial, doctor Daniel Alfonso Colón Ramos. El doctor Colón Ramos es un destacado joven puertorriqueño reconocido a nivel nacional e internacional por sus valiosas aportaciones en el campo de la ciencia. Pero más aún, para nosotros es un verdadero privilegio contar con la presencia de este gran puertorriqueño, a quien consideramos digno ejemplo de los jóvenes que día a día nos demuestran su amor por Puerto Rico. Su pasión y energía contagiosa nos animan y mantienen la esperanza de un mejor mañana para nuestras hijas y nuestros hijos. Como bien nos recordó en la mañana de hoy nuestro honorable gobernador, al citar las palabras de Luis Muñoz Marín en un mensaje que ofreció en el año 1949 ante la Asamblea Legislativa. Y citamos: tenemos en nuestra mano el tesoro inmenso de una semilla. Según la sembremos y la amparemos, será la cosecha de que ahora y en el futuro recojan la gente que nos habitan y que entonces habiten esta tierra de Puerto Rico. Ahora me place dejar este espacio a nuestra moderadora, la periodista Ayola Virella, y al doctor Alfonso Colón Ramos para el comienzo del conversatorio sobre la investigación científica, la gran heroína de la pandemia. Muchas gracias y que lo disfruten. Presidente de la Junta de Directores de la Fundación Luis Muñoz Marín. Como comentaba el señor Olivencia, esta conversación de esta noche será con el doctor Daniel Colón Ramos, quien es profesor de Neurociencia y Biología Celular de la Universidad de Yale. Es presidente de la Junta de Directores de la organización sin fines de lucro Ciencia Puerto Rico y es parte de la Academia Nacional de Medicina. El doctor Colón Ramos estudia la formación de las conexiones y circuitos del sistema nervioso para entender cómo estos dan paso a comportamientos complejos en los animales y cómo se procesa la información sensorial. Sus descubrimientos han informado principios fundamentales en la biología. Ha sido una de las voces más activas e iluminadoras en el contexto de la pandemia para Puerto Rico y actualmente forma parte de la coalición científica que asesora al gobernador. Un placer tenerlo con nosotros. Buenas noches y bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias, Ayola. Un placer estar aquí, de verdad. Un gran privilegio y muy agradecido por la invitación y por la oportunidad de estar en esta actividad, reconociendo que me parece que en la celebración de este natalicio, en todas las celebraciones que se han dado, la primera vez que lo hacemos virtual. Así que va a ser una conversación diferente por ser virtual y va a ser diferente porque también por primera vez vamos a estar teniendo un conversatorio tú y yo y estoy anticipando con mucho entusiasmo esa oportunidad. Claro que sí. Comencemos con lo más básico. Hablemos en este conversatorio la investigación científica,
la describimos como la heroína de la pandemia. Y quisiéramos saber, en su caso, Daniel, lo hemos visto como una voz importante para la ciencia, tanto en la escala global, pero para el quehacer puertorriqueño. Usted habla con tanta pasión por la ciencia y nos brinda una mirada que tal vez muchos de nosotros no nos planteamos. Cuéntenos un poco cómo el joven Daniel se interesó por la ciencia, qué figuras lo inspiraron y qué tenemos que hacer para activar esa curiosidad científica en los niños y niñas en Puerto Rico. Pues mira, no es la primera vez que me hacen esa pregunta, me la he hecho yo mismo, o sea, ¿por qué mi interés por la ciencia? Y la contestación que con los años he decidido dar es que todos nacemos científicos. Y no quiere decir que todos vayamos a ser científicos, pero todos nacemos científicos. Yo les recuerdo a la gente que cuando yo soy el papá de trillizas, de hecho tengo 4 hijas, pero las primeras 3 fueron trillizas. Y cuando las veía, las 3 a la vez, yo soy neurocientífico, así que estudio cómo se forman las memorias, cómo se forma el cerebro, y la observaba como papá, pero también como científico, mientras ellas se iban desarrollando, iban aprendiendo idioma, iban aprendiendo sobre su mundo. Yo me daba cuenta de que la manera en que ellas aprendían sobre el mundo, que no es similar a la manera en que el resto de los seres humanos aprendemos sobre nuestro mundo cuando somos niños, es utilizando el método científico, o sea, esencialmente experimentando, haciendo preguntas, cuestionándose las cosas. Lo que uno piensa como la inocencia de los niños es realmente un hambre de conocer, de hacer preguntas, de querer entender, de no presumir. Y eso es esencialmente lo que hacen los científicos. Así que yo argumento que todos nacemos científicos y que los niños y todos nosotros cuando fuimos niños utilizábamos el método científico para aprender. Algunos de nosotros pues no nos cansamos, continuamos haciendo preguntas. Yo era el tipo de estudiante, de hecho, cuando yo me gradué de 6º grado, creo que como que te ponen un apodito debajo en el anuario. El apodo que me pusieron era el niño de las 1000 preguntas y no era como decirte, no era para elogiarme, era porque hacía demasiadas preguntas. Y tuve suerte de que mis maestros y mis papás, pues, eran personas que fomentaban eso. Y también yo digo que yo como niño, creciendo en Puerto Rico, pues las preguntas me surgían. O sea, mi familia es de Barranquita, yo me crié viviendo entre Guaynabo y Barranquita, y sobre todo cuando iba a Barranquita y estaba en el campo, y desde cómo se te pegan los cadillos hasta por qué se cierra Muribibi. O sea, cuando tú escuchas la gente diciendo, bueno, es que las plantas no sienten, y yo decía, pero ¿cómo tú me estás diciendo a mí que una planta no siente si yo estoy viendo que puedo tocar esta planta y se cierra? O sea, obviamente me está sintiendo. Entonces, ¿pero qué quiere decir? ¿Siente como yo? ¿Siente diferente? Siempre tenía muchas de esas preguntas cuando veía los tinglares eclosionar en el océano, o sea, cerca del mar, los careyos, los tinglares o la tortuga marina que fuera, y veía que inmediatamente esos animales sabían que tenían que ir hacia el mar, por ejemplo. ¿Quién les enseñó? ¿Quién les enseñó que tenían que ir al mar? ¿Cómo es que saben qué hacer? Y me surgían ese tipo de preguntas, y de hecho esas preguntas, sobre todo esas preguntas de cómo los tinglares saben qué hacer, son preguntas que yo hoy, cuando doy charlas, que he tenido el privilegio de dar charlas a nivel internacional sobre las investigaciones que hacemos de cómo se forman las memorias, lo uso como un ejemplo para comunicar 2 cosas. Primero, que soy puertorriqueño, porque siempre uso el ejemplo de Puerto Rico. Pero segundo, que esos intereses, que eran preguntas que me surgían cuando tenía 7, 8 años, son las preguntas que hoy informan algunas de las investigaciones más importantes. Nosotros no trabajamos en tinglares, pero sí trabajamos en memoria, y los tinglares, parte de lo que hacen es que forman una memoria de esa playa antes de viajar los océanos del mundo y después regresar a Puerto Rico a poner sus huevos. Así que Puerto Rico informó mucho de mi interés científico, pero parte también fue, yo digo, todos los científicos tienen una memoria que asocian a su interés científico, y los científicos vienen de todas partes del mundo, y lo que tenemos en común, independientemente de dónde hayamos nacido, es ese aspecto de querer hacer preguntas, de seguir cuestionando, de no conformarse con lo que ya se sabe, sino el saber es simplemente una brecha hacia un camino hacia lo desconocido para hacer más preguntas. ¿Y cómo transformamos eso, por ejemplo, en los niños? Porque a veces, como papás, podemos tender a decirle a un niño, estás preguntando mucho, sí, o porque sí. ¿Cómo avivamos esa curiosidad y decirles que no hay pregunta tonta? La pregunta tonta es la que no se hace.
Hablábamos Sí. incluso antes de esta conferencia sobre cómo el científico se plantea preguntas que van en contra de lo establecido como lo normal, ¿verdad? Como la norma. Entonces, ¿cómo avivamos en los niños esa curiosidad? Mira, primero acercándonos a la realidad de que nosotros no vamos a tener todas las contestaciones. Nosotros somos guías para los niños, pero nosotros no. Toda pregunta que tenga una contestación categórica mata la próxima pregunta. O sea, cuando tú piensas que sabes algo, aunque no lo sepas, si piensas que lo sabes, no tienes otra pregunta. Y te voy a dar un ejemplo. A mí me gusta decirle a los estudiantes cuando doy clases que un científico es la persona que, por ejemplo, una persona que no es científica te ve el sol dándole la vuelta todos los días a la Tierra. O sea, tú te levantas por la mañana, sale el sol por el este, se pone por el oeste, todos los días. Y una persona normal, y esto es lo normal, como dices tú, la norma, mira eso y dice, pues nosotros somos el centro del universo y el sol nos da la vuelta a nosotros. Y un científico es la persona que se para, una persona de mentalidad científica se para y dice, ¿eso es verdad? ¿O es posible que desde nuestra perspectiva parezca que el sol le está dando la vuelta a la Tierra, pero es simplemente una ilusión porque nosotros no lo estamos viendo desde otro planeta, lo estamos viendo solamente desde nuestra perspectiva? Vamos realmente a medirlo para ver si es realidad de que el sol le está dando la vuelta a la Tierra o somos nosotros los que le estamos dando la vuelta al sol, que lo sabemos hoy día que es la realidad, pero una persona como Copérnico, que fue la persona que propuso esto en la sociedad occidental, pues eso fue lo que hizo, simplemente lo cuestionó, hizo un experimento sencillo para medir eso. Entonces, ¿qué nosotros como padres podemos hacer? Pues lo primero es que si nosotros nos cansamos con las preguntas, yo soy padre de 4 niñas, así que, y me canso con las preguntas también, pero si nos cansamos con las preguntas o damos todas las preguntas, le tenemos una contestación, aunque sea una contestación a mitad, pues estamos matando un poco la curiosidad, porque muchas veces la contestación a la pregunta es que o no sabemos o nuestros conocimientos son incompletos, y es bien poderoso reconocer eso hacia los estudiantes y hacia los niños. Quizás yo le digo ahora, cuando doy conferencias a estudiantes jóvenes, les digo, mira, cuando no sé la contestación a la pregunta, le digo, no, esa contestación yo no la sé, y quizás no se sepa esa contestación. O sea, un estudiante que me pregunte qué es una memoria a nivel molecular, que es una memoria a nivel celular, cuando tú piensas en tu primer beso, en la imagen de tu mamá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso en términos materiales? ¿Cómo vive eso en tu cerebro? ¿Cómo tú te acuerdas de eso? Pues yo le digo, nadie, no solamente yo no sé la pregunta, sino que nadie sabe la pregunta en el planeta Tierra, y nadie en la historia de la humanidad le ha encontrado contestación a esa pregunta. Pero tú sabes qué, quizás tú seas la persona que le encuentre la contestación a esa pregunta. Y cuando tú viras la conversación de esa manera, pues ya estás creando una plataforma para que la persona se haga más preguntas y continúe su proceso de aprendizaje, versus decirle, no, pues mira, la memoria es algo que se forma en el cerebro y eso ya se sabe. Pues ya le mataste el gallo en la mano, como quien dice, y ya no va a haber más preguntas. Pero otro aspecto importante que reconozco, como cuando, pienso que de hecho un factor común entre muchos científicos puertorriqueños con quienes he hablado, incluyéndome a mí, es que cuando yo estaba estudiando en Puerto Rico, yo encontraba que los ejemplos de lo que se conocía como ciencia en Puerto Rico estaban decontextualizados. Por ejemplo, yo te di un ejemplo del Moribiví o de los tinglares, pero cuando yo estaba en la escuela nosotros no hablamos de Moribiví o tinglares. Nosotros estábamos hablando de jirafas, hablamos de hecho, yo me acuerdo que un ejemplo que me gusta dar es que los ejemplos de dispersión de semillas eran las semillas de los maple trees, los árboles arce, que son un ejemplo precioso de dispersión de semillas porque son unas semillas que parecen helicópteros. Pero esas semillas no existen en el Caribe. Yo no vine a ver una semilla así hasta que tenía 18 años y vine a estudiar a Estados Unidos. Yo nunca había visto una semilla así. Entonces, para mí, la ciencia era algo, cuando me hablaban de esos ejemplos, no que usar ejemplos de otras partes no es una buena idea. Es una buena idea usar ejemplos de diferentes partes, pero cuando tú solamente usas ejemplos de otras partes, tú le estás comunicando al estudiante que inclusive los estudiantes que tengan interés por la ciencia es interesante, pero no tiene nada que ver contigo. Sí, no tiene nada que ver contigo. Es algo lejano. Y eso nos trae a la próxima pregunta. Quería que hablásemos sobre la ciencia y su contexto puertorriqueño. ¿Qué se considera ciencia y qué tiene que ver la ciencia con Puerto Rico? Mira, para mí la ciencia es el proceso de aprender, pero no de aprender para obtener simplemente un conocimiento que uno va a repetir, sino de conocer algo para hacer otra pregunta.
y así iterativamente ir ampliando los conocimientos que uno tiene. La ciencia se le considera un quehacer cultural. O sea, cuando uno mira la definición de cultura, ciencia es una de las partes que es la definición del quehacer cultural de cualquier país o de cualquier región del mundo. Y lo que a mí me gusta decir es que si nosotros, los puertorriqueños, no reconocemos la ciencia como parte de nuestro quehacer cultural, pues ¿quién lo va a reconocer por nosotros? O sea, si nosotros no nos hacemos las preguntas que nos tocan hacernos a nosotros como puertorriqueños por nuestro entorno, porque es parte de nuestra cultura, es parte de quienes somos, pues Puerto Rico es menos y el mundo es menos porque nosotros no llegamos a preguntas que pudiesen beneficiar al mundo. Y eso, hay una paradoja ahí porque la gente dice, bueno, pero yo no entiendo bien eso que tú estás diciendo. Mucha gente lo discute, dice, porque la ciencia es universal, o sea, la gravedad, la fuerza de gravedad, estés tú en Puerto Rico o estés en Alemania, lo que sea, o sea, es la fuerza, es lo mismo. Y si bien es cierto que los conceptos científicos son universales, los científicos, como decía Pasteur tiene una frase famosa que decía, la ciencia es universal, pero los científicos tienen patria. Y a lo que se refería Pasteur es que las experiencias que han vivido culturalmente los científicos influyen en cómo piensan sobre los problemas y cómo resuelven los problemas. Y hay un sabor a la ciencia puertorriqueña, yo lo llamo la ciencia boricua, no que sea no un sabor que es único de la ciencia puertorriqueña, pero es un sabor que le añade, sazona a la ciencia a nivel internacional y contribuye a ese quehacer humanitario de cuestionarnos y de hacer descubrimientos. Contribuye significativamente y eso es reconocido por los científicos a nivel internacional y nosotros como país nos toca reconocer eso también, esa contribución que nos toca realizar en Puerto Rico y ofrecerle al mundo. Y cuando no lo hacemos, pues el mundo queda menos completo. Yo hago una analogía entre la ciencia y la música, por ejemplo. Nadie argumentaría que la música es única de Puerto Rico. ¿Quién diría eso? Es un disparate. Pero tampoco nadie argumentaría que música que se produce en Puerto Rico que contribuye al mundo. Y porque se haga en Puerto Rico no quiere decir que no se pueda hacer en otra parte, pero hay música que si los puertorriqueños no generásemos como parte de nuestro quehacer cultural, pues el mundo sería menos. Lo mismo con la ciencia, lo mismo con la literatura, lo mismo con otros quehaceres culturales y por eso es que la ciencia es parte de nuestra cultura, pero también nosotros, si no tenemos la ciencia contextualizada a nuestra realidad puertorriqueña, como yo te di 2 o 3 ejemplos sencillos, pero como eso podría dar muchos más, pero si no están contextualizadas y nosotros no logramos empatar esa realidad de vivir en Puerto Rico, de ser puertorriqueño, con el quehacer científico, pues no vamos a verlo, no vamos a ver la ciencia como parte de lo que somos y de lo que hacemos, cuando en realidad la ciencia nos afecta, nos guste o no, la ciencia nos afecta muchísimo y hay muchos puertorriqueños que están impactando la ciencia también y no nos aprovechamos de eso, sino reconocemos ese componente de la ciencia como quehacer cultural en Puerto Rico. Si tuviese que definir en esa disyuntiva, ¿verdad? De que la ciencia es universal, pero hablamos de una ciencia boricua, ¿cómo definiría esa ciencia boricua? Mira, la ciencia boricua es joven, porque es un quehacer cultural que se ha estado fraguando más recientemente, o sea, tiene su historia, porque, o sea, Betance fue un médico puertorriqueño que tuvo grandes contribuciones a la salud pública, no solamente en Puerto Rico, sino en París. O sea, nosotros Betance lo conocemos más en su contexto político, de la política puertorriqueña, pero eso dice más de nosotros de lo que dice de Betance. Betance fue un gran científico, un gran médico. Agustín Stahl, hay otros científicos, hombres y mujeres puertorriqueñas que han contribuido muchísimo a la ciencia, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel internacional, históricamente, pero ha ido creciendo un reconocimiento en Puerto Rico, sobre todo en los últimos 20 años, sobre la importancia del quehacer científico en el bienestar social de Puerto Rico. Y cuando yo veo esa ciencia incipiente puertorriqueña, tiene muchos de los aspectos culturales que yo también veo los puertorriqueños. Por ejemplo, la ciencia boricua tiene mucha galla, o sea, una ciencia... yo cuando veo a los estudiantes puertorriqueños que se codician muchísimo en los institutos más prestigiosos que he visitado a nivel global, se codician porque en la ciencia tú tienes que tener una perseverancia porque la mayoría de tus ideas van a fracasar. O sea, en el proceso de aprendizaje, el fracaso es una parte esencial. Es algo que no se discute suficiente, pero es bien cierto. El fracaso y la ignorancia son 2 componentes esenciales de aprender. No la complacencia, no la mediocridad, no fracasar y ser ignorante y decir, está bien, no es eso.
es que si tú no reconoces lo que no sabes, que es la ignorancia, pues no vas a aprender. El que piensa que sabe no aprende. Yeah. Y si no estás dispuesto a fracasar, no estás dispuesto a ponerte en un espacio vulnerable de aprendizaje. Y los puertorriqueños, pues quizás por la misma crisis que hemos vivido, muchas de ellas recientemente, o sea, tienen perseverancia, tienen agallas para eso, y en ese sentido, pues esas características ayudan mucho, le buscan la vuelta a la cosa, son creativos, tiene una ciencia también muy colaborativa y muy generosa, la ciencia puertorriqueña, y en ese contexto se ha visto muchísimo en esta pandemia, o sea, la comunidad científica puertorriqueña, cómo se ha levantado a crear nuevos lazos de colaboración y sinergia para beneficio de la sociedad puertorriqueña. Y cuando digo la comunidad científica puertorriqueña, me refiero a la comunidad científica puertorriqueña a nivel internacional. Los científicos puertorriqueños y no puertorriqueños que están en Puerto Rico, y los científicos puertorriqueños y aquellos científicos que tengan lazos con Puerto Rico que están alrededor del mundo. Y ha sido realmente hermoso verlo, pero bastante único. Y, o sea, la manera en que esa comunidad de manera generosa ha querido compartir los conocimientos, muchas veces pro bono, con unos esfuerzos extraordinarios, buscando crear nuevos lazos y nuevas sinergias, es una característica de la cultura científica puertorriqueña. Precisamente ese pensamiento enlaza perfectamente con la próxima pregunta que quería llevarle, ¿no? El rol de la ciencia puertorriqueña en el contexto actual de la pandemia, porque en Puerto Rico, aunque se ha discutido mucho sobre ciencia y la economía del conocimiento, es en este último año que hemos visto a la ciencia como un tema de conversación habitual. Yo digo, los científicos han ocupado el centro del espacio público, de la discusión pública. Usted ha estado muy involucrado en esas conversaciones desde el comienzo de la pandemia. ¿Nos puede hacer un recuento de cómo llega usted a esta conversación pública, a generar conocimiento y discusión que era tan necesaria en este año para Puerto Rico? Sí, mira, yo he estado, o sea, yo digo que yo tengo dos grandes pasiones en esta vida en términos profesionales. Una de ellas es entender estos fundamentos de la memoria, que es realmente lo que yo hago como científico. Y la otra es el desarrollo de la ciencia en Puerto Rico. Y en otras comunidades donde yo siento que hay mucho que que esas comunidades pueden aportarle al mundo en términos científicos, y mucho que la ciencia le puede aportar a esas comunidades, pero no se ha desarrollado como se debe. Así que en ese contexto yo he visto a la comunidad científica puertorriqueña envuelta en el desarrollo de capacidad en Puerto Rico ya por varias décadas, francamente, pero de manera quizás tras bastidores, menos pública de lo que ocurrió en la pandemia. Yo pienso que lo que pasó en la pandemia fue una combinación de la comunidad científica puertorriqueña, que quizás lo podemos llevar hasta el periodo del huracán. Cuando sucedió lo del huracán María, la comunidad científica puertorriqueña a nivel internacional, o sea, por ejemplo, en esta red de Ciencia Puerto Rico que tú mencionaste, donde yo soy presidente de la Junta de Directores, y que esa red es dirigida por una doctora Giovanna Guerrero. Cuando surge lo del huracán, en Ciencia Puerto Rico, mientras en Puerto Rico no había luz, en Ciencia Puerto Rico ellos se organizaron para crear un sondeo de dónde estaban los científicos que podían ayudar a nivel internacional. Y sobre 300 organizaciones o individuos se registraron para hacer lo que fuese necesario para asegurarse de que los científicos en Puerto Rico aterrizaran en sus pies y pudiesen reanudar sus investigaciones lo antes posible para beneficio de la ciencia y del mundo, y poder ayudar a colegas puertorriqueños que estuviesen en Puerto Rico o estudiantes que estuviesen entrenando. O sea, fue un esfuerzo realmente extraordinario. O sea, una cosa hermosa y extraordinaria que sucedió. O sea, pero hay que acordarse que eso estaba ocurriendo mientras en Puerto Rico no había ni agua ni luz. O sea, que era una conversación que estaba en desfase con las necesidades de Puerto Rico en ese momento. O sea, nosotros no somos científicos, no somos bomberos, no somos policías, no somos Guardia Nacional. Entonces, no íbamos a llevar comida, o sea, mandamos cosas. De hecho, uno de los primeros cargamentos de medicamentos que llegó a Puerto Rico salió aquí de la Universidad de Yale, organizado por estudiantes y profesores puertorriqueños que trabajan acá en la universidad.
pero no podíamos utilizar nuestros conocimientos científicos ya en el contexto de esa emergencia, pero veníamos ya como que preparados, habiendo creado alianzas y conversaciones de cómo se podía ayudar, a pesar de que las ayudas que teníamos visualizadas en ese momento no eran ayudas que caían justas para el contexto del huracán. Pasa lo del huracán, pasa lo del verano del 19, pasa lo de los terremotos, y ya la comunidad científica venía, o sea, venía discutiendo estas situaciones, pero eran todas situaciones de emergencia, o sea, eran todas situaciones que ya había pasado algo y había que responder. La pandemia fue un contexto completamente diferente que le dio una oportunidad a la comunidad de responder de manera preventiva. Para la pandemia hay que reconocer que la comunidad científica puertorriqueña, que tiene lazos con personas alrededor del mundo, ya sabía lo que estaba pasando a nivel global. O sea, cuando en Puerto Rico no se estaba discutiendo la posibilidad de una pandemia, la comunidad científica puertorriqueña sí lo estaba discutiendo, sí se estaba preparando, sí estaba viendo lo que hacía falta hacer en Puerto Rico. Y hubo un grupo de personas, yo me acuerdo tener unas conversaciones muy explícitas con varios aliados y comunidades temprano en el proceso de la pandemia, donde nosotros tomamos una decisión consciente como puertorriqueño y como científico de que como que not on my watch, no si yo lo puedo evitar. Esto no va a pasar de nuevo. O sea, no nos va a pasar de nuevo que se nos va a colapsar el sistema de salud. No nos va a pasar de nuevo de que vamos a vivir otra catástrofe donde Puerto Rico sea uno de los peores lugares. Y también visualizábamos que, contrario a las otras emergencias, los terremotos y los huracanes, esta era una emergencia que iba a pasar en todo el mundo. Y la conversación en aquel momento, hace un año, o sea, para esta fecha del año pasado, era una conversación de que nosotros estábamos esperando que nos vinieran a resolver el problema de otra parte. El CDC nos va a resolver el problema. El gobierno federal nos va a resolver el problema. Nos van a llegar ayudas de alguna otra parte. Nosotros estábamos visualizando en ese momento, si nosotros no respondemos proactivamente como puertorriqueños, no nos va a resolver el problema nadie, porque ellos tienen un problema también. Esto es un problema que está surgiendo en todas partes. Para darte un ejemplo bien concreto, cuando pasó lo del huracán, nosotros conseguimos que el hospital acá en New Haven, el hospital que está vinculado a la Universidad de Yale, mandara unas donaciones para el huracán a Puerto Rico, como estaba mencionando ahorita. Cuando yo hice el contacto con esas mismas personas para que ayudaran en el contexto de la pandemia, en aquel caso estaban buscando mascarillas que estaban en escasez, la contestación que recibí, que es una contestación completamente justa, fue: mira, nosotros necesitamos nuestras mascarillas para nosotros. O sea, si Puerto Rico no tiene mascarilla, lo sentimos. Uh-huh. Y incluso si podemos también traer el tema de las pruebas moleculares. En un principio se decía que no se podían hacer en Puerto Rico, que había que enviarle al CDC. La comunidad científica en red, esa red de que usted nos habla, ¿verdad? De la comunidad científica aquí, allá, en el mundo entero puertorriqueña, se movilizaron y lograron que se hicieran aquí, se cambiaron unos marcos, ¿verdad? De referencia y de pensamiento, y actualmente aquí se hacen, ¿verdad? Incluso se hacen las pruebas y se hacen muchas cosas, mucha producción de medicina en el contexto de la pandemia. ¿Cómo fue que cambiamos estos paradigmas y estos marcos de referencia? ¿Y será ese cambio, verdad, un cambio duradero? ¿O volveremos a caer en esto de pensarle que vendrán de afuera la ayuda? Bueno, mira, en ese caso de las pruebas, por ejemplo, no sé si te acuerdas, pero para esta fecha del año pasado ni se reconocía que la pandemia iba a llegar a Puerto Rico. Pero para el año pasado, en marzo, la conversación era de que las pruebas se tenían que hacer en otra parte, porque en Puerto Rico no se pueden hacer ese tipo de pruebas. Y ahí muchos de nosotros, yo o sea, soy neurocientífico, pero soy biólogo molecular, o sea, yo estudio la biología a nivel molecular. Y las técnicas que se usan para hacer las pruebas son técnicas con las cuales yo estoy muy bien familiarizado, porque son técnicas que mi laboratorio usa rutinariamente, no para hacer pruebas de COVID, para hacer otros procesos, pero es como si tú sabes cambiar una goma, tú sabes cambiar una goma de un camión o sabes cambiar una goma de un carro, pero sabes cambiar una goma, ¿entiendes? O sea, yo soy biólogo molecular, entiendo cómo es el proceso de las pruebas, entiendo y sé de capacidad científica en Puerto Rico, porque es la otra pasión que tengo. Entonces, cuando se dice que eso no se puede hacer en Puerto Rico, pues yo me di cuenta de que vamos mal, porque no solamente es falso, sino que nos estamos visualizando manco. O sea, nos estamos visualizando en el contexto de la pandemia del siglo, justo antes de comenzar, no estamos integrando nuestra capacidad científica en el proceso de planificación o de toma de decisiones. Eso es lo que yo me di cuenta, no solamente yo, sino un grupo de personas. O sea, hay toda una comunidad científica, fue un semillero de iniciativas que surgieron
hermosa de todo tipo, desde estrategias para hacer más pruebas, de generación de reactivos, colaboraciones, sinergia, o sea, todo lo mejor de ese aspecto cultural de la ciencia puertorriqueña se aunó para llevar a Puerto Rico de uno de los lugares que menos pruebas hacía en el mundo a uno de los lugares que más pruebas hacía en el mundo, en cuestión de meses, que fue impresionante. Y fue ese darse cuenta de esa capacidad científica, de esas colaboraciones que te estaba diciendo que son parte del componente cultural de la ciencia boricua. Pero una cosa que yo reconozco, yo estaba preparándome para esta charla en el contexto del propósito de la charla, que es una reflexión histórica. Estaba leyendo sobre pasadas pandemias y epidemias en Puerto Rico y quería reconocer dos cosas. Esta no es la primera vez que Puerto Rico se enfrenta a una pandemia, a una epidemia. No es la primera vez. Y de hecho hay citas que sería muy precisa repetirla hoy de científicos y de próceres que tuvieron que bregar con esta, o sea, Ramón Emeterio Betances tuvo que bregar con la viruela y durante la gobernación de Luis Muñoz Marín se tuvo que bregar con el polio, hubo unos brotes de polio, por ejemplo. Y a lo que voy es que en aquel entonces como ahora los puertorriqueños, cuando llegó la crisis, supieron cómo priorizar la salud de los propios puertorriqueños y utilizar lo que en aquel momento era lo mejor de la ciencia para salir hacia adelante. Yo pienso, o sea, y pienso que en el contexto de esta pandemia, yo pienso que cuando reflexionemos y seguimos como vamos, el sistema de salud no ha colapsado, si bien es trágica las muertes que hemos tenido, no ha habido un repunte enorme como ha habido en otras partes del mundo. Y de hecho los casos han ido bajando. Tenemos ahora mismo la tasa de positividad más baja que hemos tenido en Puerto Rico desde julio. Todavía falta trecho, pero estamos tan bien como íbamos en julio del año pasado, que era bastante bien. O sea, desde julio hasta diciembre subieron muchísimo y hemos logrado irlos bajando desde entonces. Y yo pienso que cuando reflexionemos en eso nos daremos cuenta de que en estos contextos, cuando creamos esta sinergia entre la ciencia y la política pública, pues se beneficia muchísimo el pueblo. Yo espero que no tengamos que esperar 100 años a que surja otra pandemia o algo como el polio, la viruela o algo de ese tipo para darnos cuenta de eso, porque hay muchos otros aspectos donde Puerto Rico se pudiese beneficiar de la integración de la ciencia en el proceso de toma de decisiones del gobierno. Y si tú miras los países industrializados, los mejores que lo hacen, así es que lo hacen. O sea, ellos no esperan emergencias para integrar la ciencia en el proceso de toma de decisiones. Integra la ciencia en el proceso de toma de decisiones a todos los niveles, desde la ciencia de cambio climático hasta la ciencia de construcción con la cuestión de los terremotos, la ciencia de cómo mejorar la cuestión de los datos, cómo tú estableces la infraestructura que necesita en caso de que surja nueva epidemia. Pues esta pandemia es nueva para nosotros como habitantes de Puerto Rico, porque la última fue hace 100 y pico de años, pero nosotros hemos vivido otra epidemia y los problemas que hemos visto en esta pandemia no son únicos de la pandemia, están magnificados en el contexto de la pandemia, pero lo hemos visto en otra epidemia, lo vimos en la epidemia del Zika, lo vimos en la epidemia del dengue, lo vimos en la epidemia de chikungunya. Y si nosotros logramos resolver estos problemas integrando ciencia en el proceso de toma de decisiones, como se ha ido haciendo en el contexto de esta pandemia, pienso que eso redundará en muchísimos beneficios para la sociedad puertorriqueña y para la salud de los puertorriqueños, no tengo duda. Aprovecho el contexto que menciona de la investigación histórica que estuvo haciendo para esta charla para anticiparle a las personas que nos están viendo que la Fundación Luis Muñoz Marín está trabajando una iniciativa que próximamente estará anunciando sobre el sistema de salud y mirar un poco a lo que ha sido el pasado, el presente y hacia el futuro, ¿verdad? Porque es necesario ese diálogo y plantea también la integración de los científicos en las tomas de decisiones de política pública. Queremos llegar también hacia allá en esta conversación, pero antes de pasar a ese tema, quisiera también ver un poco dónde estamos ahora. Cuando mencionaba las pruebas, en un momento dado se decía que no se podían hacer, fuimos a hacer una de las jurisdicciones con más pruebas la semana pasada. El Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico anunció que alcanzamos 1.5 millones de pruebas moleculares realizadas en Puerto Rico. ¿Qué significa ese benchmark para la gente que no es científica? ¿Qué significa que hayamos llegado ahí? Bueno, nosotros fuimos, no hay que ser científico si hacen memoria,
en marzo del año pasado. Vamos a ver, los primeros casos que se diagnosticaron con COVID en Puerto Rico fueron casos donde no se hicieron las pruebas en Puerto Rico. No porque no teníamos la capacidad, teníamos la misma capacidad que tenemos hoy, pero no nos visualizábamos con la capacidad. No se había integrado la ciencia en el proceso de la toma de decisiones, así que ni sabíamos la capacidad que teníamos. Estábamos en una pelea con los brazos caídos pensando que éramos mancos, esencialmente, la pelea de nuestras vidas. Eso fue lo que pasó para esta fecha el año pasado. Y si no hubiera habido un esfuerzo conjunto, colaborativo, sinergístico entre la comunidad científica puertorriqueña, yo no sé cuándo en Puerto Rico se hubiesen hecho las pruebas eran la zapata, y lo fue y lo es la zapata de cualquier respuesta salubrista, porque si tú sin pruebas no sabes cuántos casos tienes. Esa pregunta que tú me haces, que te la voy a contestar en un minuto, si nosotros no tenemos las pruebas, yo no te puedo contestar esa pregunta. ¿Cómo voy a saber yo quién tiene el virus? ¿Cómo tomo yo decisiones de si cierro algo, si no lo cierro? ¿Qué cierro? ¿Dónde están los contagios? ¿En las playas? ¿En los restaurantes? ¿Cómo tomo yo decisiones si no tengo esos datos? Y si estoy esperando yo en el contexto de una pandemia que otra persona de otra parte que está peor, porque Estados Unidos está peor que Puerto Rico en los números ahora mismo, que de otro lugar que está peor, venga a resolverme el problema a mí, ¿qué tú crees que iba a pasar? ¿Qué tú crees que iba a pasar en Puerto Rico? Claro, una pregunta retórica. Claro. Pero ya, déjame aprovecharte. Quiero contestar la pregunta de cómo estamos, pero quiero, antes de que se me olvide, agradecerle al doctor Julio Quiroz, que fue la persona que hizo el estudio histórico y bibliográfico, que me ayudó mucho con las citas que encontré, que mencioné ahorita, de la Fundación Luis Muñoz Marín. Nosotros en Puerto Rico hoy vamos... Yo soy muy conservador en lo que quiero decir, y no quiero comunicar demasiado optimismo, pero vamos bien de la siguiente manera. Los casos en Puerto Rico han ido disminuyendo. Yo estaba sumamente preocupado por lo que iba a suceder en diciembre, y gracias a Dios por una combinación de decisiones de política pública y de cómo las personas se han ido comportando. Desde diciembre hasta ahora lo que hemos visto es una disminución de casos. Estamos casi en la mitad de la tasa de positividad que se vio en diciembre. La tasa de positividad que se vio en diciembre iba creciendo desde julio. O sea, desde julio del año pasado hasta diciembre iba aumentando. Aumentó muchísimo después de las elecciones, aumentó después de Acción de Gracias, iba aumentando durante la Navidad, y muchos de nosotros estábamos genuinamente preocupados, y con buena razón, de que si seguía ese transcurso podía resultar en el colapso del sistema de salud, que era lo que se quería evitar. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si tú vas al hospital con una apendicitis, no te pueden atender porque el hospital está abacorado de pacientes de COVID. Es lo que quiere decir lo que pasó en Italia, lo que pasó en Nueva York, lo que pasó en Wuhan. En muchas partes del mundo ha sucedido esto. En Puerto Rico nosotros no tenemos el sistema de salud de Italia. Así que hubiese sido un desenlace mucho más siniestro. Pero se tomaron decisiones, se tomaron decisiones, me gustaría a mí pensar, basadas en datos. Las recomendaciones que la coalición científica adelantó, no todas fueron de cierre, fíjate, algunas de ellas, como la apertura de las playas, fueron decisiones estratégicas, basadas en datos, basadas en lo que sabemos, donde están ocurriendo los contagios, donde esencialmente dijimos, bueno, los contagios están ocurriendo cuando tú estás en un lugar cerrado y sin mascarilla. Así es que suceden los contagios. Cerca de una persona cerrada y sin mascarilla, si la persona tiene COVID, hay un alto riesgo de que te dé. Si tú estás en un espacio abierto, alejado de la persona, al aire libre, es menos probable. Una playa, siempre y cuando tú no tengas unas aglomeraciones grandes, pues la gente puede disfrutar. Eso es bueno para la salud mental, y están mucho más seguros que un restaurante donde estés sin mascarilla, porque tienes que comer en un espacio cerrado. Entonces, por eso se han ido restringiendo la utilización de los restaurantes y abriendo otros componentes como los espacios al aire libre, como las playas y los parques. La preocupación que yo tengo hoy en día todavía, y por eso soy conservador, es que hay nuevas variantes a nivel global que son más contagiosas que la primera variante que se identificó del COVID. Una variante es esencialmente un virus que muta, y cuando muta, muchas veces los virus que mutan mueren y ni nos damos por enterados. El que un virus mute es sumamente común, o sea, no es algo anormal, pasa todo el tiempo, pero la mayoría de esos mutantes no llegan a ningún lado. Pero ocasionalmente esa mutación le confiere al virus unas capacidades
que la variante matriz, la principal, no tenía. Y eso sucedió en unas variantes que se identificaron de primera instancia en Gran Bretaña, otra en Sudáfrica, otra en Brasil. Y esas variantes pudiesen estar en Puerto Rico. Necesitamos, de la misma manera que hace un año necesitamos pruebas, ahora lo que la coalición científica ha estado argumentando y la comunidad científica es que necesitamos una manera de monitorear lo que se llama la epidemiología molecular. La epidemiología molecular es saber cómo los contagios están progresando y en ese contexto, qué viruses, qué linaje de virus están contagiando a los puertorriqueños. Esos sistemas se están estableciendo, bajo esas recomendaciones se están estableciendo en el sistema de salud. Esperamos tener esos datos pronto y pudiese ser que si una de esas variantes llegase a Puerto Rico, pues se pudiese regar nuevamente como pólvora y afectarnos. Pero lo que todas esas variantes tienen en común es, de nuevo, si uno usa mascarilla, 6 pies de distancia, o sea, las técnicas básicas, espacio abierto en vez de estar en espacios cerrados, pues las probabilidades de estar en riesgo, inclusive con esas variantes, son menores. Ahora que menciona eso, leía también en redes sociales a otra de las científicas de la comunidad puertorriqueña plantear eso, que siempre hay que tener esas medidas de precaución y que en otras pandemias en el pasado se utilizaban esos mismos elementos, ¿no? Espacios abiertos, lavado de manos. Quería preguntarle, usted nos menciona el sistema ahora de vigilancia epidemiológica. En Puerto Rico ahora el foco está en la vacunación. Debemos también mantener muchos focos abiertos a la vez, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿cuáles son las alertas de la coalición en términos de seguir haciendo pruebas, vacunación, pero y ya me adelantó este sistema de vigilancia epidemiológica? Es importante que estemos mirando en muchos focos a la misma vez. Mira, te voy a dar una cita de Betance, del 1890, cuando estuvo en una de las epidemias en París. Dice: ciertas medidas practicadas con inteligencia permiten desechar como inútiles las cuarentenas nada previsorias que se han ordenado con gran prejuicio del país. O sea, él estaba argumentando en ese momento, eso hace, imagínate, 1890. En aquel momento que las cuarentenas tenían sentido, la cuarentena o el aislamiento o la ley de cierre, como tú quieras llamarlo, tenían sentido en ciertos contextos que están basados en datos científicos. O sea, no hacer cuarentena por hacer cuarentena, porque si no estás causándole más daño al país de lo que estás ayudándolo. Entonces, en ese contexto, una de las cosas que la coalición ha tratado de hacer es, bueno, necesitamos restringir ciertas actividades que sabemos que pueden ser focos de contagio. Nuevamente, cualquier actividad que resulte en aglomeraciones, sobre todo en espacios cerrados y sobre todo donde no se puede usar mascarilla, no se está usando mascarilla, puede ser una actividad de alto riesgo. Eso es reconocido. Esas actividades tú las restringes, pero no puedes solamente, la estrategia no puede ser solamente restringir. O sea, tienes que también desarrollar la manera de identificar dónde está el virus. Entonces, por ejemplo, la semana que viene nosotros vamos a sacar un reporte sobre las pruebas, nuevamente este tema de las pruebas, y cómo nosotros debemos reajustar las pruebas que se están haciendo en Puerto Rico para la realidad de que se está vacunando la población, porque no queremos que se hagan pruebas donde la gente salga positiva porque se puso la vacuna, porque de momento tiene anticuerpos hacia el virus y se diagnostique eso, imagínate, incorrectamente, como que la persona tiene el virus. Eso sería un disparate. Pero también, si nosotros realmente los casos, y Dios quiera que sí, continúen disminuyendo en Puerto Rico, ¿dónde nosotros debemos enfocar los esfuerzos? Pues mira, debemos enfocarlo en los puntos de entrada. En los puntos de cómo puede ser. El virus no pasa así mágicamente. El virus tiene que ser contagiado de persona a persona. Pues entonces debemos reenfocar los esfuerzos a puntos donde pudiese entrar el virus. Pues a puertos de entrada, por ejemplo, los aeropuertos. Y hacer, si toma ese tipo de estrategia de manera inteligente, pues tú vas a poder permitirle a la población ir regresando a la normalidad mientras usas la ciencia para que la población esté lo mejor que pueda estar en términos de salud, aprovechando el hecho de que Puerto Rico es un archipiélago, o sea, somos un grupo de islas, y por ser islas podemos controlar los puntos de entrada mucho mejor, o sea, monitorearlos. Cuando digo controlarlos no me refiero a cerrar el aeropuerto, me refiero a monitorear qué es lo que quién está entrando, qué es lo que está pasando. Y en ese sentido, restringirlo, como si tú miras
realmente el comportamiento de la pandemia a nivel global, los lugares que mejor le han ido han sido lugares que han sido o son islas o son penínsulas que para todos los efectos prácticos están aislados, como Corea del Sur, por ejemplo, que no es una isla, pero una península que tiene a Corea del Norte al norte, tienen bordes cerrados con ellos, entonces le ha ido muy bien. Y Puerto Rico tiene esa ventaja. Menciona ejemplos a nivel mundial y también es importante que cuando estemos manejando una pandemia miremos lo que está pasando en el resto del mundo. Usted planteaba que al principio de la pandemia había comunicación de esta comunidad científica puertorriqueña en la diáspora con la comunidad científica del mundo, así que eso fue, ¿verdad?, un paso en la dirección correcta. Plantea que próximamente mencionó un informe que van a presentar. Y ya esto es en el contexto del científico como insertándose en el proceso de hacer política pública, ¿no? Estas recomendaciones. ¿Tuvo que llegar la pandemia y la emergencia para que los científicos en Puerto Rico fueran considerados en ese quehacer de formulación de política pública? Y ahora le voy a hacer una pregunta un poquito complicada. ¿Los están escuchando? ¿Les están haciendo caso? Mira, ahora mismo sí nos están escuchando y cuando nosotros, si no nos estuvieran escuchando, yo no estuviera haciéndolo, de verdad. Cuando nosotros estamos teniendo nuestras discusiones, pues nos sentamos con el equipo del gobernador y ellos escuchan lo que tenemos que decirles. No siempre están de acuerdo, tenemos unas discusiones importantes, diría yo. La ciencia es mucho sobre discutir y cuestionar. Ellos hacen buenas preguntas, nosotros les encontramos la información científica y se lo presentamos. O sea, a mí me encantaría irme a sentarme en un restaurante y decirle a todo el mundo, a mí me encanta Chincho Real, mi familia es de Barranquita, como estaba diciendo, me encanta eso, pero, o sea, hay que ver que estamos en la pandemia del siglo, entonces se tienen que utilizar los datos científicos en ese proceso de reapertura. Entonces, a nosotros no nos corresponde tomar las decisiones, eso le corresponde a los funcionarios públicos. En ningún momento yo he sugerido que los científicos deben estar tomando las decisiones, los funcionarios electos les toca tomar las decisiones. Lo que yo sugiero es que los funcionarios electos se beneficiarían de escuchar las opiniones científicas, se beneficiarían de que estas estructuras que son, si bien son positivas, son estructuras ad hoc, o sea, son estructuras improvisadas, están sucediendo en el contexto de una pandemia. A mí lo que me gustaría ver para Puerto Rico es que esas estructuras fuesen estructuras estables y bien hechas, como existen en otros lugares del mundo. De hecho, o sea, definitivamente existe en la mayoría de los países del mundo. Pero inclusive las jurisdicciones de Estados Unidos, casi todas tienen academias científicas. Creo que la excepción de las dos jurisdicciones que no tienen academia científica fuera de Puerto Rico, hasta las Islas Vírgenes tienen academia científica, son Alaska y Rhode Island. Y Rhode Island porque usa la de Massachusetts. O sea, nosotros somos una excepción a nivel global. Para cuando yo les trato de explicar a las personas cuál es la desventaja de que estas estructuras no existan en Puerto Rico, es difícil explicarlo porque es como explicarle a alguien que nunca, imagínate volver a los 80 y explicarle a alguien que es el internet. Y tú le estás hablando del internet y ellos te dicen, sí, pero yo no necesito eso porque yo tengo aquí una cosa, una maquinilla, y cuando necesito yo tengo esa paloma y la mando y llega bien. Y tú dices, pero no me estás entendiendo, porque a ti te funciona la paloma, pero el internet no es una paloma. Es lo mismo cuando uno trata de explicar esta academia científica y la importancia, dicen, sí, pero nosotros a veces escuchamos a los científicos, hay científicos, o sí, yo lo de ciencia, no me está entendiendo. La diferencia entre una lavadora y irse a lavar ropa al río. Esa es la diferencia entre una academia científica y lo que tenemos nosotros ahora mismo, y nos urge porque en Puerto Rico hay muchas decisiones que se toman que se beneficiarían grandemente si hubiesen fundamentos científicos integrados en el proceso de toma de decisiones. Sí, precisamente quisiera, para las personas que nos están viendo en sus hogares que tal vez no son científicos, si pudiese explicar este concepto de la academia científica y lo que mencionaba, ahora mismo hay muchos esfuerzos personales. Ustedes son científicos que están en sus laboratorios, en sus universidades, que tienen sus trabajos. Explícanos un poco este concepto de la academia científica puertorriqueña. Mira, una academia científica es una organización que aunaría a la comunidad científica para que estas relaciones que han surgido orgánicamente estén bien estructuradas. O sea, si tú tienes la necesidad de, por ejemplo, no tenemos que pensar en el contexto de emergencias todo el tiempo, pensemos en el contexto de oportunidades. ¿Qué campos de investigación convienen potenciar en Puerto Rico a nivel académico para
para que eso redunde en beneficios económicos para Puerto Rico en el futuro. ¿Qué tipo de estrategia se debe establecer en Puerto Rico para poder apalancar los científicos preparados que tiene ya Puerto Rico regado a nivel global para beneficio de la economía de Puerto Rico? Eso fue lo que hizo Irlanda. O sea, Irlanda, el gran experimento irlandés se benefició muchísimo de la diáspora irlandesa, muchos de ellos en Estados Unidos, y ellos apalancaron esa diáspora y desarrollaron muchísimo la economía de Irlanda. Entonces, pero es ese concepto, pero a nivel científico. Entonces, cuando tú tienes una academia, sería una organización que te ayudaría a organizar a ese grupo de científicos realengos que, como estamos ahora mismo, regados alrededor del mundo, para dentro de unas estructuras que haya una comunicación formal entre los líderes del país, que son democráticamente electos por el país, que están tomando las decisiones, y estos grupos científicos, para que entonces se pueda insertar los conocimientos científicos a nivel global, los que se están produciendo en Puerto Rico, pero también a nivel global, para beneficio de Puerto Rico. Y tú puedes atacar cualquier problema con eso, porque es que la ciencia toca todo. O sea, nosotros estamos teniendo esta conversación ahora mismo a través del eso, todo, desde la electricidad hasta el internet, hasta todo, está fundamentado en ciencia. O sea, la fuerza de gravedad, todo. Y lo pensamos, nos damos cuenta en la crisis, pero nos podemos dar cuenta en otros contextos. Por ejemplo, o sea, por dar un ejemplo, hay una compañía farmacéutica española que tiene ahora mismo, creo que fase 3 de estudio clínico, un medicamento para tratar el cáncer. Y ese medicamento lo sacaron de una esponja en Laja, en La Palguera. Claro. Entonces, o sea, no tiene que ser un producto natural todo el tiempo, pero por dar un ejemplo que me acabo de acordar ahora mismo, o sea, si los puertorriqueños, o sea, podemos esperar a que venga una compañía de España y lo haga, y qué sé yo, pero ¿qué otras cosas tenemos nosotros en la geografía tropical de Puerto Rico que ni nos damos por enterados? Y cómo nosotros podemos, o sea, qué sé yo, bueno, todo, desde materiales de construcción, que estén adaptados al trópico, todo se puede estudiar y mejorar. Y el tema, por ejemplo, ambiental, ahora mismo usted mencionó al principio los terremotos. Nosotros tenemos también aquí una comunidad científica que debe ser escuchada también en el contexto de cómo manejamos nuestra planificación y nuestra respuesta ante la realidad de una isla que se ha estado moviendo bastante. ¿Cuán importante es la universidad, las universidades en Puerto Rico, por no hablar solamente de la Universidad de Puerto Rico, para que haya un ecosistema fuerte para fomentar la ciencia? Esencial. Es un componente esencial. Es un componente esencial porque la universidad es el semillero de esa idea. O sea, un espacio, la universidad por diseño, se supone que es un espacio donde tú puedes fracasar. Tú puedes fracasar en el proceso de aprendizaje. Y ese fracaso es necesario para la exploración. Si tú sales a descubrir algo, sin la opción de fracaso no va a descubrir nada. Te va a ir por la ruta más segura y no va a descubrir absolutamente nada. Y las universidades son espacios de innovación donde tú quieras atraer las mentes brillantes o las personas bien preparadas, las mentes innovadoras, y darle un espacio para que puedan ser creativos y creativas y reinventarse y edificar y repensar y fracasar. Quería integrar algunas preguntas de las personas que nos están viendo a través de las plataformas de redes sociales. Más que preguntas, hay bastantes comentarios, pero Ana María Díaz nos plantea: muy necesaria una academia científica, pero ¿le interesa a los políticos? Esa es una pregunta muy importante, Ana María. Y yo pienso que o sea, en el contexto de la coalición, por ejemplo, fue muy importante que a nosotros se nos acercó el gobernador cuando fue electo. Y en ese contexto, pues yo tuve unas conversaciones muy francas con él y con su equipo sobre la importancia que se nos escuchara, sino para qué. O sea, nosotros como sello de goma no íbamos a venir. Y hubo ese compromiso, y como hubo ese compromiso, pues se ha podido trabajar. O sea, hemos estado trabajando 2 meses y se ha podido trabajar. Si los políticos no dan la bienvenida a una persona que no quiere consejo, pues no
no se va a beneficiar del consejo. Eso lo sabemos todos. Sin embargo, la academia no es solamente para aconsejar a los políticos, la academia es para aconsejar al pueblo. El pueblo escoge a los políticos, pero la academia es para el pueblo. Y la academia hablaría con los políticos si los políticos lo escuchan, pero también haría muchas otras cosas que tienen que ver con el pueblo, que no es solamente, o sea, la política pública es más que los políticos. También acá hay una pregunta. Usted sabe que los puertorriqueños queremos todos los detalles. Y usted mencionamos en la conversación dónde estábamos con las pruebas y cuando al principio se decía que no se podían hacer las pruebas. Moon Rican MP nos dice, ¿y quién decía que en Puerto Rico no se podían hacer las pruebas? Bueno, en Puerto Rico el secretario hace 4 secretarios de salud, el secretario que era de salud para esta fecha, mencionaba que se tenían que mandar las pruebas al CDC para que se hicieran el CDC, porque en Puerto Rico no teníamos la capacidad para hacer las pruebas. Eso es una realidad, eso está en los periódicos. Bueno, y también nos comenta también Moonrican MP que el legado de Betances en la ciencia debe ser una materia obligada en la educación pública en Puerto Rico. Eso apodera la autoconfianza del boricua. Y ahí podemos anclarnos, hablábamos un poco para prepararnos para este conversatorio, doctor, sobre cómo nosotros tenemos que ver nuestros marcos de referencia y cómo nos vemos como puertorriqueños, como espectadores o como actantes en el contexto, ¿verdad?, de una comunidad científica global o de una emergencia en este contexto global. Si pudiese abundar y compartir un poco sus reflexiones con la audiencia sobre cómo debemos vernos los puertorriqueños, ¿cuál debe ser ese marco de referencia? Bueno, y en este contexto histórico también es bien valioso de que nosotros tenemos que darnos cuenta de que en Puerto Rico hay la capacidad no solamente de responder a esta emergencia, sino de innovar. Y de innovar de una manera que beneficie no solamente a Puerto Rico, sino al resto del mundo, porque cuando nosotros no lo hacemos por nosotros, no solamente no lo estamos logrando por nosotros, sino que la gran tragedia es que no se logra por nadie. Entonces, ese legado queda inconcluso. Y quizás suena como que palabras bien grandes, pero si suena con palabras bien grandes porque nos estamos mirando muy pequeños. Porque la ciencia, o sea, el privilegio que he tenido yo, para mí es un gran privilegio ser puertorriqueño y un gran privilegio ser científico. Y la oportunidad que he tenido aunando esas dos identidades es en darme cuenta de que en la ciencia hay que visualizarse, uno tiene que visualizarse como gestor, porque todo descubrimiento que yo he tenido el privilegio de contribuir en la ciencia, todo descubrimiento no tenía respuesta antes de que se hiciese el trabajo. Eran preguntas que carecían de respuesta. Y la respuesta que nosotros dimos, y lo digo con toda humildad, la respuesta que nosotros ofrecimos da paso a otras respuestas. No es que ofrezcamos respuestas categóricas, ese no es el punto. El punto es que no todo lo que uno enfrenta tiene respuesta. Y porque no la tenga no quiere decir que uno no le vaya a encontrar la respuesta. Y tenemos que visualizarnos de esa manera en Puerto Rico. Ya ha pasado, nos tenemos que visualizar de esa manera en el contexto de esta pandemia, en el contexto de las futuras emergencias que vayamos a enfrentar, pero también visualizar de que si bien, tú sabes, en nuestro periodo de vida, nosotros no hemos visto estas pandemias antes, nuestros ancestros la han visto. Los puertorriqueños que vinieron antes de nosotros la han visto. Y si tú ves los documentos históricos a los que me refería, tú ves cómo tuvieron ellos que bregar y también luchar con esa misma realización, darse cuenta de que no somos mancos, de que somos capaces, de que nosotros no podemos estar sentados en el teatro, en el asiento, mirando la tarima, esperando a que entre el protagonista, porque realmente esa es nuestra obra, al que le toca estar en la tarima a nosotros. Si nosotros no nos visualizamos como gestores de nuestra propia historia, en el contexto que a mí me interesa, pues historia científica, pero historia científica dentro del contexto social puertorriqueño, ¿quién lo va a hacer por nosotros? ¿Entiendes? ¿Quién lo va a hacer? Y quizás esa fue una de las grandes lecciones de la pandemia y una de las cosas, o sea, la pandemia no ha terminado, pero una de las cosas que cuando yo reflexiono en el último año más orgullo me da como científico, como puertorriqueño, haber visto la autogestión de la comunidad científica que montó tantos proyectos, los proyectos de rastreo, los epidemiólogos de todos los municipios que montaron toda esa infraestructura,
la mejora de los sistemas de datos dentro del mismo Departamento de Salud, de las comunicaciones, la cantidad de científicos que se tiraron a las redes a educar al pueblo. Eso fue todo autogestión. Y me gustaría en el futuro que no fuese tan ad hoc. Me gustaría que estuviese mejor organizado para que no tengamos que esperar por una gran emergencia para que el pueblo se beneficie de esos conocimientos los cuales ha invertido, porque la verdad es que Puerto Rico ha invertido en nosotros los científicos y hay muchos científicos que quieren invertir en Puerto Rico. Definitivamente, doctor, plantea que muchos científicos estuvieron ahí para educar al pueblo, ¿no? Y planteaba también que el científico no solamente asesora a la persona que hace política pública, sino al pueblo. Y en este contexto también nosotros mismos, los periodistas, que no éramos expertos en ciencia o que no había aquí ¿verdad? No hay unos medios más allá de Ciencia PR que hicieran periodismo científico. Nos hemos beneficiado grandemente de los científicos. También usó la analogía de la música y definitivamente como tenemos grandes exponentes puertorriqueños que nos ponen, ¿verdad?, a brillar en el mundo entero, nuestros científicos también lo hacen y en este contexto sacaron la cara por Puerto Rico. Le agradezco como puertorriqueña y como todas las personas que nos están viendo por todo lo que han hecho a nombre de toda la comunidad científica. Y como dice el título de esta charla, de este conversatorio, la investigación científica fue la heroína de la pandemia. Queda mucho por hacer. Le damos las más expresivas gracias por haber hecho todo el trabajo que ha hecho y por haber sacado de su tiempo para compartir con nosotros en la noche de hoy. No sé si quiere hacer alguna exposición final. Bueno, sí, a los que estén escuchando, que sepan que yo soy un portavoz de una comunidad grandísima, o sea, en Ciencia de Puerto Rico solamente, que la pueden visitar en la página cienciapr.org, pero si se olvidan, si van a Google y escriben Ciencia Puerto Rico, les sale la página. Hay sobre 14,000 científicos interesados en la ciencia y en Puerto Rico. Y, o sea, 14,000 regados alrededor de 50 o 60 países del mundo. Es una comunidad muy amplia. Yo he tenido el privilegio de trabajar con muchas mentes brillantes y muchos estudiantes puertorriqueños y nosotros no somos menos que nadie. Así que nos toca hacer la parte que nos toca hacer a nosotros, es todo. Nos toca hacer la parte que nos toca hacer a nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Y mientras nos visualicemos así como gestores y vayamos integrando la ciencia, nos demos cuenta que la ciencia es parte de nuestro quehacer cultural, como lo es la música, como lo es la literatura, como lo es la comida, seremos más completos. No es la única parte de nuestro quehacer cultural, como no es la única parte de la literatura tampoco, pero es una parte importante, seremos más completos y saldremos bien de la pandemia mientras vayamos integrando la ciencia en el proceso de toma de decisiones. Saldremos bien de esta pandemia y Dios mediante saldremos bien de cualquier otra epidemia que surja, porque surgirán nuevas epidemias que afectarán vidas de puertorriqueños, y si logramos salir fortalecidos, habiendo integrado ciencia en el proceso de toma de decisiones de una manera formal, de una manera ad hoc, tendremos un pueblo más saludable y una sociedad más completa. Muchas gracias, doctor. Y a las personas que nos están viendo a través de todas las plataformas digitales de la Fundación, compartan esta transmisión que quedará en los archivos de estas mismas páginas y plataformas digitales. Compártalo para que el mensaje llegue a más personas. Les agradezco a todos haber estado con nosotros conectados en la noche de hoy. Le agradezco al doctor Daniel Alfonso Colón Ramos por tan enriquecedora conversación, y muchas gracias a la Fundación Luis Muñoz Marín por haber seleccionado este tema para la conmemoración del 123 natalicio del exgobernador. Que tengan todos muy buenas noches.